A ver, primer punto. Yo uso permanentemente tapabocas. Ocurre que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde no enfrento a nadie a 2 metros de distancia puedo prescindir del tapaboca. Y en una circunstancia como es la de dar una conferencia de prensa, darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda. Pero esos cuidados siempre los tengo. De hecho, llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas. Yo no puedo hacer comparaciones, pero sí déjeme decirle algunas cosas. La Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta, porque entre otras cosas, tampoco lo dicen los diarios argentinos, el sistema de salud argentino estaba devastado. El Ministerio de Salud había sido anulado. El ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. De esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo. Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. Y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos faltaba. Nos faltaban camas de terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos faltaban respiradores artificiales. En la Argentina, 2 hermanos en Córdoba habían montado una empresa que hace respiradores, pero hacían 40 respiradores al mes. Nos lo convocamos, tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 respiradores por mes. Y lo que logramos, merced a ese tiempo inicial de pidiéndole a la gente que se quede en sus casas, lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario, lo que logramos es poner en pie ese sistema de salud, porque si no, podía pasarnos lo que habíamos visto que pasaba en Europa, que la explosión fue tan enorme que el sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta. Y un año después, la tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted. Y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir ¿a quién le doy el respirador? Porque todos lo tuvieron. Después, lamentablemente, la pandemia se llevó 50.000 vidas de argentinos, de una edad promedio de 74 años. Y eso está claro, que cuando la pandemia ataca a esa edad, indudablemente es muy difícil sobrepasarlo. La Argentina tiene muchos cuidados, porque definitivamente, como a México, la enfermedad nos llegó importada en los aviones y por eso nosotros tenemos cuidados y precauciones. También es verdad que en la pandemia una de las claras disyuntivas que uno tiene que enfrentar es, esto se los digo con el máximo respeto, pero yo por momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro al wing, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple. Jugar el partido es otra cosa.
Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debemos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema. De un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensa que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mirá, si querés hacer política, dedícate a otra cosa. Pon una empresa, pon un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa. Pon un comercio, pon una empresa. Pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como cree Andrés Manuel. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para avalar nada de eso. A su pregunta de si voy a pedir más renuncias, mire, si hay más responsables, si van a tener los que se tengan que ir. Porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso. Pero también digo, no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina. ¿De acuerdo? ¿Le contesté? El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo. Parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es demonizar a Cristina, que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir. Ese es un problema que tengo que resolver yo y el ministro de Economía. Y que seguramente Cristina tiene opinión y seguramente la escucho, pero es una decisión mía. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo de un crédito que, como bien marcó el presidente López Obrador, fue vergonzoso. Un acuerdo que, según ha confesado el presidente del BID, que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. Allá en Argentina decimos, fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. Y entonces yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos. Lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina. Y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. Miren,
Nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico. Cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó la Argentina, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. No, y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo. No voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento. Ahora sí, voy a tratar de encontrar un acuerdo, pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar. Eso es lo que espero. Perdón, y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador, porque en el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados, un día desesperado porque no encontraba respuestas de ellos, le pedí su colaboración y su colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que buscábamos. Y nunca tuve la oportunidad de decírselo cara a cara. Muchas gracias, Andrés Manuel, porque lo logramos y de verdad él nos ayudó mucho. Gracias. Bueno, vamos a